Son las 10:38, está en línea Horacio Berbisky. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, Eduardo, buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos? Bien, muy bien. Algunos temas puntuales, Horacio. Sí, por favor. Para ir en orden de cronología reciente, digamos. ¿Te da la sensación o tenés la certeza de que el fallo de Rafecas marca una pica en Flandes, digo, un rumbo definitivo o muy considerado en cuanto a que quedan descartadas todas las hipótesis afibradas y todas las operaciones que han circulado? Definitivo no, porque hay operaciones que siguen en marcha y se van a seguir desarrollando, pero muy importante porque es un fallo muy contundente, muy sólido, muy bien fundado, y además se revela cosas que no se sabían sobre la acusación del fiscal Nisman y sobre el requerimiento de instrucción del fiscal Polichita, que son muy interesantes y que realmente contribuyen a desmantelar una operación muy fuerte que tendía a lo que Verónica Torras llamó en una columna que publicó en Página 12 la escena invertida, es decir, presentar al gobierno que más hizo por la verdad y la justicia como defensor de la impunidad al cual se le reclama justicia en las calles. ¿A vos te parece que lo más sorpresivo fue el tema de los dos escritos que aparecieron en la caja fuerte de la unidad fiscal AMIA, ¿no? Esto lo revela Rafecas hacia el final del fallo. Por lo menos resulta muy impresionante, o a mí me resultó muy impactante, que Rafecas cite esto en términos de que Nisman afirmaba exactamente todo lo contrario de lo que dijo que iba a denunciar. Sí, esos documentos son muy impresionantes, pero toda la estructura del fallo de Rafecas sigue el mismo camino de mostrar cómo la acusación de Nisman era autocontradictoria, sí, y cómo él mismo se refuta, pero no ya con estos documentos que tenía preparados en su caja fuerte, ya firmados y foliados, sino en la propia denuncia. Es decir, Rafecas cita una cantidad de momentos de la denuncia en los cuales Nisman mismo afirma que no se produjeron los hechos típicos, es decir, delictivos, por los cuales acusa. Y lo mismo respecto del periodista José Ricardo Eliachet. Sí. También Rafecas opone la nota periodística que este hombre publicó en el diario Perfil con la declaración testimonial que dio ante el fiscal Nisman, donde contradice su propio artículo periodístico. Digamos, esta es de alguna manera la estructura central del fallo de Rafecas y llega al final, a la culminación, con estos documentos. Y aquí, digamos, yo quiero señalar algunas cosas que me parece que son necesarias. Dale. Digo, Rafecas ha hecho un trabajo excelente, merece todo tipo de encomio por eso, pero ha habido también otras personas que en otra escala, pero han contribuido, digamos, a clarificar este tema. Una de ellas es el fiscal Adrián María Gentili, que fue designado por Nisman para cubrir sus vacaciones, y que luego de la muerte de Nisman fue designado interinamente por la procuradora Gil Carbó para quedar a cargo de la unidad fiscal que investiga el atentado contra la DAIA. Este fiscal Gentili recibió de parte de los secretarios de la unidad especial que investiga el atentado estos dos documentos que Nisman había dejado firmados. Y Gentili ordenó lacrarlos en un sobre, guardarlos en la caja fuerte y entregárselos a quienes asumieran la responsabilidad de la Fiscalía posteriormente. Y así llegó el documento a poder del juez Rafecas. Es decir, que Gentili cumplió, por supuesto, lo único que hizo es cumplir con su deber, pero esto en el día de hoy no es de ninguna manera obvio.
es una cosa que hay que ver caso por caso. El otro, digamos, que realizó una tarea que merece ser analizada es el fiscal Polichita. Porque el fiscal Polichita tomó la acusación confusa, desordenada, autocontradictoria, insostenible del fiscal Nisman, e hizo un requerimiento de instrucción serio, ordenado, ocupando el 20% del espacio que había ocupado la denuncia de Nisman, y ciñéndose a un par de hechos concretos. Es decir, Polichita dice, aquí el delito que según Nisman se habría cometido, que es el encubrimiento del atentado, se habría cometido por medio de la creación de la Comisión de la Verdad y por el levantamiento de las alertas rojas. Y ahí se acaba. Es decir, es lo único que hay que investigar. Todo el resto de lo que dice Nisman, Polichita lo tira a la basura. ¿Qué pasa? Es decir, el trabajo de Polichita es serio. ¿Qué pasa, Horacio? Él podría haber hecho lo mismo que Rafecas. Él podría haber, digamos, de acuerdo al artículo 180 del Código Procesal, haber desestimado directamente. Sí. Bueno, no lo hizo, pero su requerimiento de instrucción es serio, y ayuda a clarificar las cosas. ¿Qué pasa si Polichita apela, cosa que algunos dan como clavado? Entre otras cosas, esto genera algún grado de preocupación, porque cualquiera fuere la cámara que le toque, el fiscal va a ser Moldes, que es uno de los que encabezó la movida de este tiempo, de la propia marcha opositora. Bueno, yo no sé si el fiscal va a apelar, lo más probable es que sí lo haga. Además ha recibido una sugerencia en ese sentido por parte de María Burdán, la autodenominada vocera del Poder Judicial, según informó el diario New York Times. Esto fue desmentido por el Centro de Información Judicial de la Corte en forma un poco críptica, porque dice, ante una información publicada por un medio online, el Centro de Información Judicial desmiente. El New York Times no se impresionó por la desmentida y al día siguiente, en la edición en papel, volvió a publicar la misma frase. De modo que es probable que el fiscal Polichita apele. Y después, bueno, tendrá que intervenir la sala que por sorteo le corresponde a la Cámara Federal, y se irá viendo a medida que avance el expediente. A mí no me gusta mucho hacer vaticinios, no es mi forma de trabajar. Horacio, el domingo pasado titulaste tu columna "Es la política estúpido". Sí. Y me engancha ese título para preguntarte, ¿en quién pensaste? Quiero decir, ¿pensás que realmente hay gente de buena fe que no advierte las operaciones y las maniobras en torno de todo esto? Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro que hay gente de buena fe que no advierte esto. No tengo la menor duda de eso. Ahora, hay gente de buena fe, pero digamos que no coincide con casi nada de las políticas del actual gobierno. En ese sentido, hay un grupo de economistas que hicieron una encuesta durante la marcha, que no la publicaron porque es una encuesta sin rigor científico. Es una, digamos, al azar, en la marcha tomaron 150 personas y les hicieron una serie de preguntas, pero digamos, no hay un muestreo hecho científicamente. Ahora, de todos modos, como indicio, el 98% de esas 150 personas que ellos entrevistaron nunca había votado por el kirchnerismo. El 50% no se sentía representado por ningún dirigente político, el 35% por Mauricio Macri. Y 2 de cada 3 o un poco más pensaban que al fiscal Natalio Nisman lo habían asesinado. Bueno, digamos, esto me parece que es el estado de conciencia de la gente que participó en la marcha. Los economistas me mandaron esta encuesta que habían hecho después de leer mi nota,
porque entendieron que había una notable coincidencia en el enfoque de mi nota y en lo que ellos habían verificado ahí, y querían saber si yo también había hecho una encuesta. Le digo, no, lo mío ha sido, digamos, un pálpito, una lectura intuitiva, una opinión, digamos, ¿no? Sobre lo que yo percibo con mis sentidos, no con una encuesta, ¿no? Te hago una última. ¿Estás conforme con cómo quedó la ley de inteligencia que otro día sancionó diputados? Bueno, yo no estoy conforme nunca con nada, por principio. Siempre creo que las cosas pueden hacerse mejor, y esto incluye mi propio trabajo. Ahora, me parece que es una reforma de la Ley de Inteligencia Nacional que mejora la ley existente desde el año 2001, y mejora muchísimo el proyecto original de reforma que el Poder Ejecutivo había enviado al Senado, y que, digamos, establece algunas bases interesantes para modificar el funcionamiento perverso de los servicios de inteligencia y la relación promiscua que habían entablado con la justicia. Por ejemplo, se invierte el principio del secreto por el principio de publicidad, es decir, las actividades son públicas, salvo en algunos casos. Antes era absolutamente al revés, todo era secreto. Y te puedo contar una anécdota. Cuando un funcionario llega y quiere comprar un sacapuntas, eso se hacía con una partida reservada. Es decir, un disparate total. Eso se acabó. Ahora el principio de la publicidad. Lo mismo para quienes trabajan allí. Antes era todo secreto, ahora no. Cuando haya alguien que esté abocado a tareas específicas de inteligencia, será secreto, pero un empleado administrativo, un empleado de maestranza no tiene por qué ser secreto. Otra cosa, la investigación criminal no está en manos de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Se diferencia claramente las funciones de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de las de la Agencia Federal. Y la Agencia Federal no va a poder actuar como auxiliar de la justicia, salvo, y ahí está la excepción, en casos determinados en los cuales en una causa judicial existente, no al azar, a la pesca, a la búsqueda de cualquier cosa, lo ordene un juez, y en ese caso toda la tarea de auxiliar de la justicia que realice la Agencia Federal de Investigaciones queda sometida a las reglas del Código Procesal. Es decir, no existe el secreto, no existe el encubrimiento, el agente encubierto tiene que ir a declarar a la justicia. Es decir, eso que en la causa, digamos, del juicio de la AMIA del 2000 o 2004 requirió una autorización especial del Poder Ejecutivo, y que ahora, digamos, en el caso de Antonio Estiuso requirió una autorización especial para levantar el secreto, no va a requerir ninguna autorización especial. Si algún funcionario de la Secretaría, por orden de un juez, interviene como auxiliar de la justicia, no necesita ninguna autorización especial, tiene que ir a declarar a la justicia y está sometido a las mismas reglas de procedimiento que un policía, con lo cual, digamos, los márgenes de arbitrariedad y de discrecionalidad se achican en una forma notable. De modo que me parece que, digamos, hay elementos positivos en ese cambio. Digamos, la objeción que se escucha por parte de la oposición respecto del traspaso de las escuchas a la Procuración General me parece que no tiene ningún sustento. Porque aparte los centran en Gils Carbó, no en la Procuración como hecho. Por eso, es una chicana política, pero además yo digo, pasa Gil Carbó, supongamos que fuera cierto que Gil Carbó es una disciplinada militante kirchnerista, que yo creo que no es cierto, pero supongamos que eso es así. Sí. Bueno, y ahora estaba en la Secretaría de Inteligencia. ¿Quién es el secretario de Inteligencia? Parrilli. ¿Quién es más disciplinadamente kirchnerista, Gil Carbó o Parrilli? Entonces me parece que es un argumento de una inconsistencia, digamos, absoluta, ¿no?
y el anuncio que van a derogar la ley. Yo la verdad es que no entiendo. ¿Por qué no participaron tratando de mejorarla? Yo te digo que realmente, si la oposición hubiera participado en el Senado, digo, lo que no hicieron ellos tuvimos que hacerlo nosotros desde la sociedad civil. Sí, totalmente. Y conseguimos una cantidad de modificaciones muy importantes, pero muy importantes. Por ejemplo, la clasificación de la información, secreto de 25 años había, ahora se baja a 15 como máximo, en los casos en que sea secreto. Bueno, son las cosas que se fueron cambiando por la participación en el debate. Y la actitud de la oposición ha sido realmente de una irresponsabilidad que a mí me deja estupefacto. Horacio, te mando un abrazo grande. Gracias por habernos atendido, viejo. Gracias a vos, Eduardo. Chao. Horacio Berbisky, Marca de Radio.